Contexto. Todo es contexto. En la Biblia, todo tiene que ver con el contexto en cuanto se refiere a la interpretación de la misma. Hola chicos, ¿cómo están? Familia Semillosa, es un gusto saludarte una vez más después de un ratito de ausencia en nuestros devocionales de Operación Cuervo. Vamos a continuar con nuestros devocionales de Apocalipsis a partir del próximo, pero en este quiero compartirte una porción de la Escritura que está ahí en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, en los versos 12 y 13. Y dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Contexto. La mayoría de las veces este verso 12, o al menos la segunda mitad del verso 12, se ha descontextualizado, es decir, se saca de la información que tenemos previa y posteriormente o en torno al pasaje. Y se le ha dado un sentido, pienso yo, un tanto inadecuado o, valga la redundancia, fuera de contexto. Sobre todo la segunda parte, ¿no? Cuando dice ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y he escuchado en más de una ocasión a más de uno referirse como cuida tu salvación con temor y temblor. Y de ahí derivar una enseñanza en torno a que la cuides, porque si no la cuidas la puedes perder. No es mi intención en esta ocasión ahondar en el tema de si la salvación se pierde o no se pierde. Ojalá tengamos oportunidad en algún otro devocional de hacerlo. Pero hoy, más bien mi interés es enfocar este pasaje en torno a su contexto para poder ahí extraer la enseñanza que yace o que subyace ahí detrás de estas palabras. Y primero pues quiero darte precisamente el contexto previo. Los primeros 11 versículos del capítulo, de este capítulo 2, tienen que ver con la actitud y tienen que ver con la disposición a servir. Los primeros 11 versos, sobre todo en el verso 3, dice: no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes más bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Habla de una actitud humilde. La humildad es, como te lo he dicho en algunas ocasiones, la consideración que tienes de los demás como superiores a ti mismo. Ninguno de nosotros va a servir a otra persona si no primero tienes un concepto de ellos como alguien quien merece y quien debe ser servido por ti. Es a partir de ahí que la humildad se desarrolla o se ejerce en un creyente. Es decir, la humildad no se va a desarrollar a partir del concepto que tienes de ti, sino que el concepto que tienes de los demás te hace o no te hace ser humilde. Y entonces esta es una actitud, pero después de esta actitud dice también cómo debemos hacerlo y nos pone el ejemplo en los versos siguientes hasta el verso 11, el ejemplo de ejemplos. Dice: hayan ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente, se humilló, vino, dio su vida por nosotros, Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es como un resumen de esta sección. Así que tenemos aquí el contexto previo bajo el cual se dan los versículos 12 y 13 y vamos a analizarlos brevemente. Y entonces, teniendo esto en mente, dice el verso 12, nuevamente lo vamos a leer: por tanto. Así que lo que leímos en los primeros 11 versículos nos da el punto de partida para esta exhortación a la que el apóstol Pablo nos va a llamar. Por haber considerado a Cristo como el máximo ejemplo de humildad y de servicio, debido a eso, dice: amados míos, como siempre han obedecido no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, está anteponiendo, y lo hace de una forma muy elegante, muy discreta, pero no menos fuerte, en que lo que él va a decir adelante es un mandamiento. Es decir, no es algo optativo, no es algo que se deja al gusto, sino que corresponde a todo creyente. Por tanto, así como han sido obedientes antes, espero, como si dijera entre líneas, que sean obedientes esta ocasión también. Y entonces dice la segunda parte del verso 12,
que es aquí donde entramos al corazón de este devocional, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Qué significa ocuparse? Acuérdate, no es como a veces escuchamos de cuida. Ocuparse es literalmente, en el sentido de la palabra en griego, es trabajar con la finalidad de producir, es hacer productivo algo, laborar en algo, obrar u operar en algo. Y entonces fíjate que desde aquí el pasaje comienza a cobrar significado, y sobre todo si lo estamos relacionando con lo que acabamos de leer anteriormente. Trabaja, labora con la finalidad de que sea productiva, trabaja en tu salvación. Ahora es importante que consideres lo siguiente, no dice trabaja para tu salvación, porque entonces este trabajo o esta obra sería pues precisamente eso, es gánatela como una obra humana, y sabemos que esto contradeciría totalmente lo que la Escritura dice, que la salvación es por gracia de Dios. No podemos hacerlo por obras, es solamente un regalo que Dios nos ha dado, porque así lo ha determinado en su soberana voluntad, que es agradable y es perfecta para nosotros. Así que no dice que trabajemos para salvación, pero tampoco dice que trabajemos por la salvación, es decir, como pagándolo, aunque ya lo recibimos, pero ahora hay que pagarlo. Tampoco dice trabaja o labora por ella, por tu salvación, porque la has recibido, pues ahora te toca finalmente abonarle. La Escritura también no dice nada acerca de eso, porque si no ya no sería gracia. La gracia significa que es gratuita y que Dios no espera que la recompensemos, no espera tampoco que la paguemos, porque es imposible. ¿Qué dará, dijo Jesús, qué recompensa dará el hombre por su alma? Finalmente estamos incapacitados para todo eso. Pero sin embargo dice, trabajen, o en este sentido de la Reina Valera, que lo traduce como ocúpense en su salvación. Y el en tiene más esta relación de a través de o por medio de. Por ejemplo, cuando otros pasajes de la Escritura dice que hemos sido salvos en Cristo, esta conexión en tiene que ver o conlleva el sentido de a través de Cristo. Y entonces vamos dándole forma. Trabaja para producir a través de tu salvación. Y entonces la salvación aquí no se vuelve una obra y no se vuelve tampoco un pago. Más bien se vuelve un asunto de inspiración y de motivación para, lo que leímos en el contexto anterior, para servir a Dios con una actitud de humildad, considerando a los demás como mayores a mí, como personas dignas de ser servidas. Eso es trabajar la salvación, hacer que nuestra salvación, aquella que recibimos gratuitamente, sea productiva. No para pagar, simplemente para que a la hora de que nuestra salvación produzca buenas obras, éstas glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Fíjate qué sentido tan distinto cobra todo esto. Ahora, la última parte del verso dice, háganlo con temor y temblor. Debido a que la salvación o trabajar nuestra salvación o a través de nuestra salvación es algo que finalmente apela a nuestra gratitud, no es un por ni es un para, es decir, no es a base de alguna obligación, sino que queda sujeta finalmente a nuestra actitud de agradecimiento a Dios porque la hemos recibido. La exhortación al final, Pablo la cierra con esto: háganlo con temor y temblor. El famoso temor y temblor que ha causado tanta polémica a lo largo de los siglos, porque habla de, si lo interpretamos literalmente, habla de una actitud de miedo. Y entonces de ahí se ha derivado el cuida tu salvación con miedo porque la puedes perder. Pero no tiene nada que ver con esto, como ya dijimos, sino que es un hebraísmo. ¿Es un hebraísmo qué es? Es palabras que en su momento tuvieron un significado que si no lo conocemos y tratamos de transportarlo de una forma literal al presente, pues no tiene mucho sentido. Pero este hebraísmo era una expresión que denotaba un alto sentido de responsabilidad. También hay otro pasaje
donde el apóstol Pablo le escribe, si no me equivoco, a los corintios y les dice, cuando fui a ustedes fui con temor y temblor. No significa eso que Pablo iba con miedo, con pánico, con las rodillas estrechándose una contra otra por el miedo de hablar. No, porque Pablo siempre iba en el poder del Espíritu, también lo refiere en el mismo escrito a los Corintios. Dice, fui con demostración del Espíritu y de poder para que su salvación esté fundada en palabras, sino en el poder de Dios. Entonces, temor y temblor significa un alto sentido de responsabilidad. Y allá también, entonces, en Corintios, cuando Pablo expresa esto, es, fui a ustedes con un alto sentido de responsabilidad. Aquí tiene el mismo sentido. Fíjate, trabaja tu salvación, trabaja para que sea productiva en tu salvación con un alto sentido de responsabilidad. Fíjate qué hermoso pasaje. Cuando Dios nos invita a servir a los demás, a tener una actitud de humildad a partir de que los consideramos a nuestros semejantes como mayores o superiores a nosotros, tomar una actitud similar a la que tomó Cristo, hacerlo en obediencia y luego dice hacer que esta salvación sea productiva y hacerlo con un alto sentido de responsabilidad. Qué diferente, ¿verdad? Y sobre todo qué responsabilidad también recae sobre nosotros, pero no es una responsabilidad que pesa ni que nos funde o nos infunde temor y miedo, sino más bien es una correspondencia de amor a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, el verso 13 nos da el por qué. ¿Por qué lo vamos a hacer con un alto sentido de responsabilidad? ¿Y por qué es que podemos hacer las cosas de esta manera? Porque hay algo, en este caso alguien, detrás de todo esto y que nos puede llevar a un servicio de esta calidad. Porque Dios es, dice el verso 13, el que en ustedes produce. Y aquí producir es operar. Es este poder a través del cual las cosas llegan a suceder. En el griego viene de energema, de donde viene operaciones, poder o operaciones poderosas. Dios es el que en ustedes opera, dice el querer, y esto define el deseo, y el hacer, es decir, la capacidad para hacer lo que despierta o lo que se despierta en nuestro corazón. Fíjate, Dios es quien despierta en ti y en mí el impulso para servir a los demás. Pero en nuestra humanidad no podríamos hacerlo a la manera de Dios, pero entonces Dios también es el que opera en nosotros la capacidad. Cuando dice el hacer, es la capacidad que viene de Dios para hacerlo de esta manera. Y es interesante porque dice que lo hace por su buena voluntad. Simplemente porque Dios es bueno. El querer y el hacer, es decir, este deseo, esta intención que nace en ti, por ejemplo, cuando tú quieres, ahora, en esta situación en la que estamos, y de repente sabes de alguna necesidad en algún hermano tuyo, y simplemente se despierta en ti una inquietud, un deseo por llamar, por suplir, por saber cómo está. Es Dios quien está poniendo esto en ti y lo haces porque es Dios quien te despierta, quien te incomoda, quien te empuja, pero también te dará la capacidad para hacerlo, para que cuando quizás descuelgues el teléfono y hagas una llamada, la persona a la que le llames sea edificada, sea bendecida y tú mismo digas, pero ¿cómo pude hacer algo así? ¿O cómo pudo esta llamada o esta despensa que llevé o este abrazo que di o esta palabra que di? ¿Cómo pudo bendecir tanto a esta persona si dije muy poco o hice muy poco? Bueno, Dios es el que pone en ti y pone en mí la intención, pero también el poder, porque Él es bueno. Y entonces, fíjate, para concluir esto, el verso 14 dice, hagan todo sin murmuraciones, es decir, sin quejas y sin pleitos. Te das cuenta que estos versos que acabamos de leer, el verso 12 y 13, están en medio de un contexto de servicio. No tiene nada que ver con cuidar tu salvación con miedo. Es nada que ver aquí. Aquí tiene que ver con el servicio desinteresado, abnegado y humilde hacia los demás. Y entonces dice, bueno,
a la humildad y a la consideración de los demás como superiores, agréguenle esta actitud, sin queja alguna y sin pleito. ¿Para qué? Dice el verso 15. Para que sean irreprensibles, sin tacha y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en un próximo devocional para continuar con nuestro mensaje del Señor a las iglesias. Bendiciones.